último componente. Ahí Andy, de Viajar Vale la Pena, y bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Y ahora ya podemos ir para Alaska. ¡No, estamos todos! Al Ártico, vaya. O para el Ártico, dice. Para el Ártico, vamos a ver dónde termina la ruta, ¿eh? Después de 11 años viajando de Ushuaia a Alaska, armamos la caravana mágica para llegar a nuestro destino muy bien acompañados. Con la incorporación de última hora del conocido viajero Andy de Viajar Vale la Pena y su estanciera del año 60, ya somos 5 campers rumbo a Alaska. Pero a tan solo 1000 kilómetros de alcanzar nuestro objetivo, sucede algo que pondrá en riesgo la continuidad de la caravana. Por aquí los mundos están insinuando que nos quieren abandonar. Parece que de repente se van para otros lados, pero todavía están acabando de decidir. No sabemos si realmente vamos a poder entrar a Alaska con ellos. Con la Sayoneta llegaremos hasta Alaska y más allá. Queremos furgo, queremos Bueno, ahí estamos grabando las letritas de Furgo en ruta. Aquí abajo el de Viajar Vale la Pena y aquí arriba van a venir los mundos y el patio de casa. Es todo minucioso esto, pero va a quedar bien. Está quedando chulísimo. Y para que sea duradero, ¿no? Lo estamos como quemando directamente en la madera. Poco a poco, como la Sayoneta. Lentos pero firmes. Bien, ¿no? Bien. Llegaremos hasta Alaska. Llegaremos hasta la... Hasta Watson Lake. Hasta Watson Lake a poner el cartelito. Pues ayer se sumó un nuevo componente a la caravana que, bueno, con él vamos a ir hacia el norte. No sé si les suena el cochecito, la estanciera, llega desde Argentina. ¿Y qué loco puede llegar con un vehículo así desde Argentina? Pues vamos a conocer a Andy. Hola, hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo viene por andan? ahí? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Oye, qué bienvenidos bueno. a mi casita. Bueno. Qué lindo encontrarnos. Después de Tanto tanto tiempo que nos venimos ahí medio que Sí, persiguiendo y total. todo. Y la estancia, mira, te había ganas de ver cómo es el sistema con un... Me dirán un ustedes viejito. cómo ven el espacio y cómo ven la casita. Esta es la estanciera. Mira, El espacio. Para uno sobra. Sí, para que Para dos, bueno, se organiza uno también, ¿no? Estuvimos dos y fue como... y... Estuvo muy bien, los primeros creo que 6 años el espacio estuvo bien, Sí, disfrutando. sí, 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 pero después sí, ya sí, como sí. que empezaba a ser chiquito. Claro. Viste que no te puedes parar. Ustedes tienen la ventaja de esto, Sí. que se levanta Sí, sí, y sí, se sí, pueden sí. parar y es como, te cambia todo. Ay, es hermosa. ¿Cómo la Está ves? bien bonita. La El veo mucho espacio. más Me gusta. pequeña. Es No que sé, eso- parece más grande en los vídeos. Eso es lo que pasa, viste que si grabás desde acá, desde la punta con gran angular, da otra sensación, pero en realidad la ves y no es tan grande. Acá entramos los dos sentaditos y tranqui, pero por ejemplo, cuando estábamos los dos y teníamos que trabajar, uno usaba la mesa y el otro usaba ahí la computadora en la falda, y por ahí si son varias horas también se complica. Pero... Y esto es como muy frío, ¿no? Porque no está aislada, ¿o qué? No, sí está aislado en el De techo, arriba. está aislado en el piso. Cuando hace frío cerrás acá y está bárbaro, dormís bien. De hecho tengo acá unas, estas son como unas especies de frazadita. Los que son los, claro, vos abrís esto, mira. pero además toca esta, mirá lo Ay, sí. Ah, bueno, que... claro, pero está bien, bien calentito, Esto es bien una calentito. cosa. Esto es la cocinita, se saca así, súper sencilla, Buenísimo. y ahí ya se Listo. prende y estás cocinando, acá tenés todo. Tenemos un tanquecito de gas que va acá abajo. Acá abajo, bueno, acá está el Fernet. Es que no falte como buen Este argentino. es para brindar en Alaska. Y acá está, bueno, no sé si lo vas a llegar a ver, pero ahí adentro está el tanquecito de gas. O sea, lo primero que veo cuando me enseñas algo en un armario es el Fernet. O sea, tenía que ser argentino, argentino, ¿no? vaya. No podía ¿Lo faltar. han probado? Sí, lo probamos. No es lo que más nos gusta, ¡No! pero es que no somos argentinos. Entonces, claro, como un buen vino, un vino de Mendoza, poner. Claro, bueno, está. No, sí, el Fernecito acá no puede faltar. Ahí va. Acá adentro les muestro, van todo lo que son condimentos. Avena, unas pequeñas ollitas, pepinillos. Me encanta el tema del barro. Estas son todas como artesanías que se venden en México, Ahí va. que directamente se puede calentar sobre el fuego. Entonces pones la comida acá y la pones al fuego y la calentás. Está bárbaro. Y los aceititos Ahí va. van acá adentro. Está todo como preparado para que sentado tenés que tener todo. Acá lavamos los platos. Ándale. Ah, mira. Entonces tenés esa manguerita que está ahí afuera, entra directamente por la ventana, Eso. te cae agüita directamente por gravedad y acá lavas todo. Ahí va.
Buenísimo. Sencillito. Arriba tenemos un tubito de 20 litros. Y con eso, y acá va a un tachito que tenemos abajo que recibe el agua. Y después lo tiramos en una alcantarilla, bueno, donde encontremos. Por aquí tenemos a Nacho con su técnica ancestral siempre ahí, ¿no? Siempre el disco y el fuego presente. Ahí va. Sí, señor, y qué buena Vamos a pinta hacer tiene, una ¿eh? salsita al disco, una salsa roja para acompañar con unos espaguetis, así que bueno, cada uno hace su espagueti en la furgo y hacemos una salsa común acá al fuego. El otro día hicimos un arroz encebollado al disco y a Marta le gustó, así que ahora la vamos a volver a convencer para que pruebe la salsa acá artesanal. Hay que probarla, ¿eh? Esta no es como una salsa cualquiera, es una salsa hecha con el disco. Productos autóctonos de la zona. Es que se nota, ¿eh? Parece una tontería, pero no cambia mucho el gusto. Sí, yo la probé, me siento reservada. Decía que tenía gusto a pizza, es como comer pizza. Pues hay que darle, hay que probarla al menos. ¿Cómo va la técnica? ¡Esa! Oye, qué nivel, ¿eh? ¡Qué trabajo tenemos aquí, Ale! Vamos con todo. Pero lo que más llama la atención también es cuando ves lo que son las No, es que la esto- parte de acá, ¿no? Pues de un vehículo del año. El tablero no te da más información de la básica, Lo justo de la y necesario, necesaria. ¿no? Sí, sí, tal cual. Tenés los kilómetros ahí en el medio, te marca abajo la temperatura y a la derecha el combustible, pero ese no funciona. Tengo que ir más o menos sacando cuenta del Con tan ya hemos combustible visto en algún que capítulo. voy ¿eh? haciendo. Ya, Y eso es todo lo que te da. Te prende una lucecita si tiene baja presión de aceite, otra lucecita si no está cargando la batería y la luz Ya. de la luz alta y ya. Y para de contar. No tenés Esto es de museo, no me digas. Tú ves este carro y dices, no, pues esto es de museo. Pero vamos a para afuera para que se vea bien el carrito, porque Es de 1960. 1960. Sí, es una camioneta antigua. Mira, ya que Qué linda. tiene ahora mismo 40, 50, 63 años, ¿no? 63 años. Sí, casi Sí. nada, o sea, está, iba a decir, al punto de la edad de jubilación. Esperemos que no. Por lo menos que se jubile Un par de años le queda, un par de años le queda. Faltan dos más. No, y ahora se alargó hasta los 70 para llegar. ¿Será que se jubila a los 65? Un poco la idea. Lo que pasa es que la idea no está tan definida y va cambiando todo el tiempo, pero la idea que tenemos es que cuando lleguemos a Alaska Ya. la vamos a vender. Bien. Así que va a cambiar de dueño. Pero también es difícil venderla Y sí. y el desapego de la camioneta ha sido todo un proceso que empezó desde México con diferentes roturas que ha ido teniendo y sí, yo siento que ahora ya estamos en el proceso de decir que En la el vamos a vender, punto. pero igual ese momento va a ser muy duro. O sea, 8 No, años sin viajando duda. en la camioneta, Sin duda, sin duda. 8 años viviendo acá, no, ustedes eso lo saben. No, se le agarra perfectamente. mucho cariño, mucho cariño. Bueno, hacemos presentación oficial del cartelito. ¡Oh! que vamos a clavar en Canadá. Oye, quedó espectacular. Todo artesanal, ¿eh? Bueno, qué bueno. Sí. Claro, y está, o sea, esto no se borra ya. No, eso ahí se esto queda está para hecho siempre. Y grabado. faltan los camiones aún. Cada Saque uno de con casa. su propia tipografía Ya. de proyecto. Por Muy supuesto. bien, muy bien. Bravo, bravo. ¡Vamos! Vamos. Esto ya sí, ya la etapa final hacia las casas. Expresa la fusión en comunidad. Sí, y expresa como que ya esto ya está a un Te paso, guste ¿no? o no te guste, es así, Dani. Es así, me guste o no me guste, yo quería hacerlo solo, pero al final, bueno, por lo menos estamos arriba del letrero. Sí, no ha estado tan mal al final, estar con otra gente. A Bueno, ver, podría tampoco- estar mejor, bien. Siempre se puede superar. Vamos a hacer un rojo y verde, mitad de este, mitad de pesto. En México se llama los divorciados, los chilaquiles divorciados. Sí, Son sí. ricos, ¿eh? Esa, buena. Y hoy celebrando aquí la bienvenida aquí de Andy, ¿no? Ya somos unos cuantos. Oye, somos 12 personas ya en esta caravana. ¿Quién lo diría, no? Que empezamos ahí con los mundos y tal, y al final se ido sumando. 12 personas. Fantástico. Impresionante, pero lindo estar Ahí vamos. reunidos.
Qué bonito. El pequeño de los mundos avanzando hacia el Ártico. Les voy a confesar algo y la verdad es que a veces me parece un sueño que estemos viajando así en esta comunidad tan bonita que se ha formado, que ahora, ¿no?, llegan más viajeros y da la sensación que cada vez es más grande esta caravana hacia el norte, como que se van juntando diferentes familias, diferentes proyectos y va siendo como un embudo y vamos a llegar todos a la vez porque vamos a llegar y lo vamos a conseguir. Y es como, wow, qué fuerte, o sea, lo estamos logrando. Es un sentimiento de gratitud enorme. Los 4 magníficos sois, ¿eh? Vamos a buscar leña. Aquí hemos agarrado todo el grupo para buscar la leña. Conseguimos la madera. Aquí esta amiga que conocimos pues tiene mucha madera y no iba a hacer fuego, así que genial. Hasta aquí, mira si fue rápido, lo de buscar. Pim pam tú. De verdad que es súper emocionante. Y son como dos mundos, ¿no? Cuando estamos ahí todos en comunidad y es como una energía colectiva y de golpe sales un poco como de allá, te conectas con la naturaleza. Wow. Y la verdad que no puedo estar más agradecida a la vida, a este viaje y a estos compañeros de ruta. El cafecito hecho. ¿Café con agua del río? Café con agua del río. Wow. Bien hervido. Qué rico. Ahí sale más. Vamos, y todo pues. tiene su sabor de autóctono acá. Ay, sí, ¿eh? Oye, desde que estamos con argentinos nunca faltan la torta frita, ni el mate. Esto es fantástico, qué rico. Qué rico, qué rico. Qué Yo textura, creo, María, que hemos ganado como 5 kilos ya. Sí, eso sí es verdad. Tanta harina, pero oye, estamos disfrutando, eso también es verdad. Dale, Stansi, mujer. Está fría. Es que estamos a 12 grados, ¿eh? No, sí, cuando está frío le cuesta más. Venía bárbaro, pero tiene sus cositas. Sí. Una vez que agarra, pero Igual le sabes las mañas. hay que ya, tenerle ¿no? paciencia. Acá no hay que apurar nada y tampoco hay que ahogarla. Porque Sí, si no, hay prisa, ¿no? Por eso la prendo antes de que todos prendan sus vehículos. Y además se tiene que calentar 5 minutos. Tú dirás. Vamos a ver. En algún momento va a agarrar. Es como que es lo normal. Cuando hace frío le cuesta un cachetito. No pasa nada. No pasa nada. ¡Wow! El tema es que no se ahogue, nada más con eso. Después arranca. En algún momento arranca. ¡Impecable! ¡Qué pasada, eh! El motor aquí. ¡Wow! ¡Ay! ¡Casi! ¿Me levanto más? Solo quiere llamar la atención, Stansi, no te preocupes. Ahora sí quedó. ¡Ole! ¡Qué buena! Tiene bujía de calentamiento. Me dijo, no. Me apuraste 1200 kilómetros, ahora dame tiempo, me dijo. Aparte, ya estoy acá. Sí. Nos falta de todo, solo tenemos lata. Tenemos arroz y poco más. Ya nos falta de todo. Faltan frescos, Bueno, estamos organizándonos para hacer la foto del recuerdo, que momentos como estos nos pasan todos los días y siempre nos pasa que nunca hacemos la foto, ¿sabes? Luego no tenemos una foto todos juntos, así que estamos preparando ahí las furgos, todos los miembros y componentes de esta caravana, fotito y nos vamos. Ahí estamos preparados. Último componente. Ahí Andy, de Viajar vale la pena. Y bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Y ahora ya podemos ir para Alaska. Estamos todos. Al Ártico, vaya. O para el Ártico, dice. Para el Ártico, vamos a ver, Alaska termina la ruta, ¿eh? A ver.
No, tú que no sabes ya cómo deshacerte de nosotros, ya te quieres ir para el Ártico. No, yo os quiero profundamente y me lo paso teta. Claro, claro, claro. Pero también quiero una parte Momento. ahí. Aventura, busco aventura. En grupos no suceden las aventuras. suceden las aventuras. Cuando te separas es como mierda, se pinchó la rueda, esto. Hay otros tipos de aventuras. Eso sí, eso sí. Aventurillas llevamos unas cuantas. Bueno. Tenemos El clásico, el 4x4, eso sí. autocaravana, la mini camper y la Westfalia. Y la RV Park. Sí, ¡vámonos! Under your wing, everything is alright. Nothing ever will be quite the same. And I wouldn't say that it's been a hard time. With you it's always easy as can be. Se siente, no sé, un ambiente especial, ¿no? Con tantos viajeros y tanta energía, ¿no? Y una culminación de un sueño de tanta gente juntos, ¿no? Que como que se multiplica la energía, ¿no? Está súper bonito el momento. Tal cual. Es que yo creo que todos estamos así como emocionados, no sabes muy bien por qué, pero es por eso, ¿no? Es que míralos, mira qué caravana hermosa se está armando. Ale, el patio de mi casa por América, no podía ni dormir por las noches del nervio de llegar a Alaska. Y bueno, estamos todos ahí con unos sentimientos muy a flor de piel. Y es que cada vez estamos más cerca, vamos a estar a 1000 kilómetros de Alaska, a puntito de pasar la última frontera y con mucha emoción. I could wait a long, long time to prove that I am true. I hope you believe me. I will stay and never go away. Y dejamos British Columbia para llegar a Yukon. Allá pone Yukon. Hemos hecho aquí una parada técnica para dejar basuras y cosas, y baño y tal. Último mate de British Columbia. Y primer mate de Yukon. First mat of Yukon. Yukon, ¡eh! ¿Te la trajiste? Sí. ¡Ole! No sé cuánto va a durar porque es madera, pero... Creciendo en el camino, mirá. ¿Dónde? Allá. ¡Ah! Creciendo en el camino, perdón. ¡Wow! ¿Cómo lo pusieron ahí arriba? Cocochitos se deben haber hecho. ¡Qué bueno! Yukon. Largo como la vida. ¡Vamos! Bueno, pasamos de estado, llegamos al último estado antes de pasar a Alaska y bueno, momento de foto, ¿no? Para colocarnos aquí todos enfrente del letrerito de Yukon. Así no avanzamos nunca, ¿eh? Nos la pasamos haciendo fotos. No vamos a llegar a Alaska, vas a ver. I don't mind if you go out and see your friends. I don't mind waiting half the night of being alone. I'm alright here on my own. But when you come home drunk, well after 4 a.m. and pass out in the hallway without saying hello, my patience starts running low. I wish you spent the night at home. ¿Lo que es esto, eh? Qué locura. Mira lo que es esto, la cantidad y cantidad de carteles de gente que ha llegado hasta este punto, posiblemente de camino hacia Alaska. Ya quiero dejar como su testimonio conforme yo estuve aquí. Hay carteles tan raros, porque claro, aquí hay que destacar si quieres que la gente se fije en el tuyo. ¿Y cuál me he fijado? Uno que es una tapa de un váter, imagínate. Es el poti, María. Esto dijeron, saca el poti. ¡Guau! Y con todo de firmas, ¿eh? Y así pues las que quieras, de todo tipo. El corazoncito,
Esta hecha así grabado, claro que nuestro grabado, increíble. Placa de stop, que alguien se chorizó de alguna parte. Aquí el tema es encontrar un espacito para poner el nuestro, porque mira cómo está todo lleno. Estos dejaron aquí la sartén. Espera, no se termina nunca, o sea, mira, mira. Es kilómetros, yo creo, para allá. Y para allá y para todos lados. ¡Qué locura! ¿Y este loco que puso aquí? ¿Qué es esto? Una parte de algo. ¿Un Batmóvil o...? Según Wikipedia, el Sync Post Forest, que es es una colección de señales en Watson Lake, que es la ciudad en la que estamos, y es uno de los puntos más famosos en referencia a lo largo de la autopista Alaskan Highway. Fue iniciado por un soldado nostálgico en 1942. Se le asignó un trabajo ligero mientras se recuperaba de una lesión y erigió un poste indicador de su ciudad natal en Danville. Los visitantes así pudieron ir añadiendo sus propios carteles y hay más de 80.000 carteles presentes. 80.000. Tú imagínate la que lió este tipo, ¿no? Este soldado en 1942 poniendo un letrerito. Voy a poner esto aquí, clic, clic, clic. Y mira, 80.000 personas que luego han puesto otro. Y aquí estamos nosotros, para colocar el nuestro. Ah, hay 1990. Che, estos deben ser como los primeros. 1988. Mirá. 88. Ese tiene mi edad. Imagínate. 35 años. Acá le hicieron un pequeño homenaje a este chico que viajaba con su perrito, el Jesse y Shurastei, que viajaban en un Fusca y me consta que no llegaron acá, tuvieron un accidente y murieron los dos, pero acá tal Walter dejó constancia de su viaje. Este chico vivió muchos años en ruta y como viajero se merece estar acá con todos nosotros. Mira cómo quedó acabado aquí, los mundos, el patio de Casa por América, fútbol en ruta, viajar vale la pena, todos juntos. La Sayoneta, Chancha y Estanciera. Las 4 que hicieron los niños. Hasta Alaska, 2023, este es el gran reto, llegar hasta Alaska y vamos a ver dónde lo ponemos, creo que va a ir allá. ¿Por qué estoy tan descompensado? ¡Qué momentazo! Momento mítico. ¡Vamos! Exacto, exacto, ahora ahí, voltereta. Baje. El de cara. A la vez. Ahora sí, que queda el viaje juntos ahí. Que el árbol no lo separe. El bosque. ¡Sayoneta, llegaste! Ahí queda también, furgo, ruta y Sayoneta. Ahí vamos, con la Sayoneta hasta Alaska y más allá. Bueno, faltan todavía unos 1000 kilómetros, pero ya estamos a puntito de llegar y ahí ya queda constancia de los últimos pasos para llegar a Alaska. Estamos felices, contentos, emocionados. Y además con esta familia linda, viajera, así que... Así sí se puede, bien, hombre. Qué bien. Vamos, que ya llegamos.
tal? ¿Cómo amanecieron por acá? Buenos días, ¿cómo va? estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Ya salimos a correr, 4 de la mañana. Sí. Nos dimos un par de... Bicicletas. Cruzamos el lago y vuelta. Descansamos bien aquí, aunque estamos un poco como uno encima del otro, ¿no? No, pero está lindo. Sí, más o menos. Donde entra uno, entran 6. Sí. Sí, no, hemos hecho lugar aquí que no veas Y además. el que quiera que se venga también. Acá hay lugar. Hoy incorporamos de nuevo el Los Correcaminos por América, que ya se fueron hasta Alaska y volvieron. Imagínate, estos sí que van rápido. Igualito que nosotros. Igual que nosotros. Que la Sayoneta, rápido, la esto es... Fancy. Sí. Pero bueno. Hola. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Oye, ¿cómo ha ido por Alaska? Qué locura, que ya ustedes van rápido, ¿eh? Haciendo honor al nombre. Lindo. ¿Cómo fue? Muy lindo, bueno, fue corto, fuimos Corto. un poco del sur, Tok, Chicken y Sí. bueno, ya vamos de vuelta, Bueno, vamos bueno, regresando. bueno. ¿Los mosquitos son tan bravos como dicen? Sí, son bravos. Sí, ahí sobre todo tienen indicaciones ahí de cuidado a la entrada. Tengan cuidado con el tema de las piedras, que saltan muchas piedras cuando pasan los camiones de frente. Bueno, este es uno de los peligros que te hablan cuando vas para Alaska, ¿no? En las zonas de ripio, que se ponen... Que está pegado, se rompió, Mira. ahí lo pegué y ahí me astillaron el vidrio acá y acá. Aquí hace un poco de daño. Picotones que pegaron porque me barrió, me llenó de piedra el camión. Algunos picotones, pero bueno, Wow. es lo que se vive en la ruta y Sí. unos camiones que van muy rápido arriba de la ruta, muy rápido. Y cuando agarran un poco de ripio te llenan de piedra. Cuando haya camiones, lentito y Frenar, bueno. tratar de frenar y que ellos pasen, tirarse a una orilla porque te rompen los vidrios. Frenar 100%, o sea, quedarse Sí. parado cuando pasa el camión y ya. Sí. ¿Y lo han disfrutado? Sí, muy Qué lindo, bueno, unos qué bueno, paisajes qué bueno. tremendos. Y sigue avanzando la caravana mágica rumbo a Alaska. Hoy se avanzó ahí Caro Caracol, detrás Andy de Viajar Vale la Pena, el Rum Rum de los Mundos, Sayoneta, Furgo en Ruta y atrás los amigos con la chanchita del patio de casa por América. Los chicos de Correcaminos ya nos cruzamos y ya se fueron para el sur. Y bueno, pues sigue el viaje hacia Alaska. Y también ahora sí estamos ya en la Alaska Highway. La mítica Ruta 1 Alaska Highway que nos lleva directos a Alaska. Y que volvemos de alguna manera a la Panamericana que ya hicimos desde la Patagonia hace 11 años ya. ¿Tuviste un problema mecánico o viste un oso? No, parada de próstata. Bueno, pues que vaya bien en la próstata. Nosotros aquí ha visto un oso, Nada de próstata. Bueno, parar a mear básicamente. Viajar con niños es lo que tiene. Bueno, volvimos a armar campamento, ya llegamos a Ranchería Falls se llama, y en hay un senderito aquí delante para llegar hasta las cascadas. ¡Vamos! Los pies. Marta, qué valiente. Muy bien. Valiente no es el que tiene miedo, es el que teniendo miedo hace las cosas igual. Vamos. ¿De dónde sacaste la frase? Esta sí es la real van life, ¿no? Nos decían, no vayas a Alaska sin agua caliente. Bueno, No hace falta. 15 grados de Miren río. dónde estamos, miren dónde estamos. Sí, Los sí, que sí. decían eso, Para vos. miren dónde estamos. Miren. Para vos, te burlaste. Vos que te burlaste. Vos que nos decías, no te metas en el agua fría. Ahí está, tomá. Se puede. Sí, Estaría hombre. bien con un poco más de sol, pero... Justo se fue el sol. Bueno, mirá el entorno del No, esto es un decorado.
Bueno, hay muchos movimientos en la caravana mágica. Por aquí los mundos están insinuando que nos quieren abandonar. Parece que de repente se van para otros lados, pero todavía están acabando de decidir. No sabemos si realmente vamos a poder entrar a Alaska con ellos. Pero igual todavía no habéis decidido ir al Ártico. No, ¿no? todavía o sea, yo creo que en esta ruta, de ahora al siguiente lago, ahí hablaremos Marta y yo, tranquilos, con los niños. Al final es importante hablarlo en familia. Sí. No sé, habrá gente que lo ve egoísta, pero la mirada es más hacia la familia y nuestro proyecto. No, que también es normal. Es lo principal. Si estáis para venir para Alaska, nosotros encantados como siempre, seguir juntos. Sí. Si estáis para ir para el Ártico, se entiende también que uno necesita su espacio. También te digo una cosa, nos veremos más adelante, no que pasa todo nada. esto viene condicionado porque es que el cruce hacia el Ártico justo viene en la etapa previa a pasar a Alaska. Claro. El cuento de Disney para mí sería, entramos todos juntos en Alaska, nos vamos al Ártico y luego volvemos. No sé, puede que aquí se separen los caminos, no pasa nada, ha sido muy bonito mientras ha durado. Pero qué y cabrón, no sé. no es una despedida. Hola, la Marta del pueblo no sea. Tenemos un día para decidirlo. Mucho debate, muchas diferencias estos días en cuanto a para dónde ir uno, para dónde ir al otro, si vamos al Ártico, si no vamos, diferentes, bueno, no sé, podía ser que aquí se separen los caminos. ¿Tú qué dices, Nacho? Tú sí nos acompañas. Y la verdad Alaska, estamos ¿no? frente a un panorama complicado. Debemos decir que la situación se ha complicado. Se complicó, es complejo, ¿eh? ¿Viste? Acá vamos a ver cómo se resuelve esto y bueno, dejamos el panorama abierto porque puede pasar cualquier cosa a esta altura del viaje. Cualquier cosa. Pero Eso está... sí, síganos, pues no se lo van a perder, ¿eh? Los esperamos. Hasta el momento más